Esposo descubre cámara oculta. Su reacción de desconcierto reveló lo que su mujer había estado escondiendo. Las manos de Julián temblaban mientras sostenía la diminuta cámara entre sus dedos. Su respiración era entrecortada y el pulso le golpeaba en las sienes como un tambor. Estaba de pie frente al aparador de madera oscura en la sala, ese mueble de diseño escandinavo que Clara había elegido años atrás, cuando él todavía creía que su matrimonio era sólido e intocable. Ahora ese mismo aparador se convertía en el testigo mudo de una verdad que lo aterraba confirmar. Con torpeza, volvió a colocar el dispositivo entre dos volúmenes de literatura clásica, asegurándose de que la lente quedara perfectamente disimulada, pero con visión completa de la estancia. Justo cuando ajustaba el último detalle, escuchó el sonido inconfundible de la cerradura girando en la puerta principal. El pánico lo invadió. Clara había llegado a casa. Pero para comprender cómo Julián Herrera, un hombre trabajador, sensible y aparentemente con todo bajo control, había llegado a ese momento desesperado de ser espiado por su propia esposa, era necesario regresar al inicio. Regresar a cuando todo parecía perfecto. Julián había construido su vida con la misma disciplina con la que gestionaba los proyectos de su empresa de ingeniería ambiental. A sus 38 años era un profesional respetado en San Diego, conocido por su ética y compromiso. Sus proyectos aparecían en revistas especializadas y sus colegas lo admiraban por su visión innovadora. Cada cálculo, cada plano, cada decisión tenía un propósito. Nada quedaba al azar. Y su matrimonio con Clara Méndez parecía ser otra de esas construcciones impecables. Se habían conocido 9 años atrás en un congreso de arquitectura sostenible. Clara era una diseñadora de interiores magnética, con una seguridad que deslumbraba a todos. Él quedó fascinado por su energía arrolladora, por la manera en que hablaba de sus ambiciones como si el mundo entero estuviera a sus pies. Ella, por su parte, se sintió atraída por la serenidad de Julián, por esa mezcla de inteligencia y humildad que lo distinguía. 6 meses después ya compartían apartamento. Un año más tarde se casaron en una ceremonia privada frente a los acantilados de La Joya. Los primeros años fueron exactamente como Julián los había soñado. Él levantaba su empresa desde cero, trabajando jornadas interminables, y Clara parecía acompañarlo en cada paso. Cuando llegaron los primeros contratos importantes, celebraron juntos. Cuando hubo tropiezos financieros, los enfrentaron como pareja. Compraron un loft en uno de los barrios más exclusivos de San Diego, con ventanales que daban al Océano Pacífico. Clara lo decoró con un estilo minimalista y elegante, y cada rincón parecía contar una historia de ellos dos. Las mañanas en la casa de los Herrera Méndez seguían una rutina casi coreografiada. Julián se levantaba a las 6, preparaba café en la máquina italiana que Clara le había regalado en su segundo aniversario. Mientras el sol teñía de dorado el horizonte, él revisaba informes y proyectos. Media hora después, Clara aparecía siempre impecable, con un beso fugaz en la mejilla y una sonrisa que parecía ensayada. Desayunaban juntos, compartían planes, se reían de trivialidades. A los ojos de cualquiera eran la pareja perfecta. Pero las grietas comenzaron a aparecer de forma tan sutil que Julián tardó meses en reconocerlas. Al principio fueron detalles que él justificaba con facilidad. Clara llegaba tarde a casa, pero su estudio de diseño estaba creciendo y era normal que tuviera más compromisos. Contestaba mensajes en su teléfono durante la cena, pero eran clientes exigentes que no podían esperar. Se encerraba en su despacho para hacer llamadas y él asumía que la privacidad era necesaria para ciertos negocios. Julián se repetía que estaba exagerando, que su mente inventaba problemas donde no los había. Después de todo, Clara seguía siendo atenta en apariencia. Le compraba camisas elegantes sin motivo, le decía que lo amaba cada noche antes de dormir. Seguían compartiendo intimidad, aunque él notaba que algo había cambiado en la forma en que ella lo tocaba. Había una distancia invisible. Como si su mente estuviera en otro lugar, incluso cuando sus cuerpos se encontraban. La primera señal real,
esa que Julián no pudo ignorar ni justificar, llegó un jueves por la tarde. Había terminado antes una reunión con un cliente y decidió sorprender a Clara, pasándola a recoger por su estudio. Cuando llegó al estacionamiento del edificio, la vio salir acompañada de un joven alto, de sonrisa fácil. Clara reía con un gesto que Julián conocía demasiado bien, esa risa ligera que solo mostraba cuando estaba completamente relajada y feliz. La escena no duró más de 2 minutos. Clara y el hombre se despidieron con un abrazo aparentemente profesional y cada uno subió a su auto. Nada extraordinario, nada abiertamente incriminatorio, pero algo en el estómago de Julián se retorció con violencia. Esa noche, durante la cena, Clara mencionó con indiferencia que había tenido un día agotador en el estudio. Julián no mostró ninguna reacción extraña, simplemente lamentó haberse perdido la oportunidad de almorzar juntos. Él, con la naturalidad de siempre, le preguntó a Clara quién era el joven con el que la había visto salir del edificio. Clara respondió sin dudar que se trataba de Adrián Torres, un nuevo colaborador de su estudio, muy talentoso en diseño digital. Julián asintió, sonrió con cierta incomodidad y dejó el tema ahí, pero esa noche, acostado en la oscuridad, no pudo dejar de pensar en la manera en que Clara había reído con ese hombre, en cómo sus ojos brillaban de una forma que ya no brillaban para él. Los días siguientes se convirtieron en una investigación silenciosa. Julián comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Clara revisaba su teléfono con más frecuencia, siempre con la pantalla inclinada hacia abajo, como si temiera que él pudiera ver algo. Borraba mensajes casi inmediatamente después de leerlos. Cuando Julián entraba en una habitación mientras ella hablaba por teléfono, Clara cambiaba el tono de voz, se volvía más formal, más distante, como si ocultara una complicidad que no debía ser escuchada. Una tarde, mientras ordenaba la ropa recién lavada, Julián encontró algo que le heló la sangre. En el bolsillo de una chaqueta de Clara había un recibo de un restaurante que él no conocía. La fecha era de la semana anterior, un jueves. Ese jueves, Clara le había dicho que tenía una cena con inversionistas interesados en su estudio. El recibo mostraba una cuenta para 2 personas, con una botella de vino que superaba los $200. Julián fotografió el recibo con manos temblorosas y lo devolvió exactamente al mismo lugar. Cuando Clara llegó a casa esa noche, él la recibió como siempre, con una sonrisa y un beso en la mejilla. Preparó la cena, conversaron sobre sus días, vieron una serie en la televisión. Todo normal, todo perfecto en apariencia. Pero por dentro Julián sentía que se desmoronaba. Quería gritar, confrontarla, exigir respuestas, pero algo lo detenía, el miedo. El miedo de que, si preguntaba, obtendría una respuesta que no estaba preparado para escuchar. El incidente del pendiente fue lo que finalmente rompió su capacidad de ignorar lo evidente. Un sábado por la mañana, Julián necesitaba usar el auto de Clara porque el suyo estaba en el taller. Mientras ajustaba el asiento del conductor, algo brilló en el suelo del lado del pasajero. Se inclinó y encontró un pendiente de plata con una pequeña perla. No era de ella. Clara siempre usaba joyas de oro, nunca de plata. Julián lo sostuvo en su palma, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. Cuando Clara bajó a desayunar, Julián estaba sentado en la mesa con el pendiente frente a él. Ella lo vio de inmediato. Su rostro mostró sorpresa por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Se acercó, lo tomó y lo examinó como si nunca lo hubiera visto. Luego soltó una carcajada ligera y dijo que era un regalo que había comprado para él semanas atrás, que lo había olvidado en el auto. Julián señaló que él no usaba joyas de ese estilo. Clara respondió que por eso nunca se lo había dado, que se había dado cuenta del error, pero no había tenido tiempo de cambiarlo. Le pidió perdón por ser tan despistada, lo besó en la mejilla y prometió comprarle algo mejor. La explicación era plausible. Pero algo en la forma en que Clara evitó su mirada, en cómo sus manos temblaron ligeramente al sostener el pendiente, le dijo a Julián que estaba mintiendo. Esa noche,
mientras ella dormía, él revisó el auto nuevamente. Buscó entre los asientos, en la guantera, debajo de los tapetes. No encontró nada más, pero el olor a un perfume que no era el suyo impregnaba el interior del vehículo. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Julián comenzó a anotar mentalmente cada detalle. Las llamadas que Clara contestaba siempre en otra habitación. Los mensajes que llegaban a altas horas de la noche, que ella justificaba como asuntos de clientes en otras zonas horarias. Las veces que regresaba a casa con la blusa ligeramente arrugada o con el cabello más revuelto de lo normal. Cada detalle se acumulaba en la mente de Julián como evidencia de algo que todavía no se atrevía a nombrar. Una noche, durante la cena, Julián finalmente reunió el valor para confrontarla de manera indirecta. Le dijo que sentía que ella estaba distante, que pasaba demasiado tiempo fuera de casa, que ya no compartían momentos como antes. Clara lo miró primero con sorpresa y luego con fastidio. Le respondió que estaba siendo injusto, que ella trabajaba tanto precisamente para darles una buena vida, que en lugar de cuestionarla debería apoyarla. Y remató con una pregunta que lo dejó helado, si acaso estaba celoso de su éxito. Las palabras de Clara fueron como bofetadas. Julián se sintió pequeño, paranoico, culpable por dudar de su esposa. Esa noche lloró en silencio en el baño, preguntándose si estaba perdiendo la razón. Pero su intuición no lo dejaba en paz. Esa voz interna que siempre lo había guiado en su carrera, que le decía cuando un proyecto funcionaba y cuando no, ahora le gritaba que algo en su matrimonio estaba completamente roto. Julián comenzó a sentirse dividido entre dos versiones de sí mismo, el hombre que quería creer en la mujer que amaba, y el hombre que sabía que estaba siendo traicionado. Una parte de Julián quería creer que todo estaba bien, que su matrimonio era sólido, que Clara lo amaba. Pero otra parte, más profunda y dolorosa, sabía con una certeza que le calaba los huesos que su esposa le estaba ocultando algo grave. Fue entonces cuando pensó en Sergio Valdés. Sergio había sido su mejor amigo en la preparatoria, ese chico reservado y brillante con las computadoras que siempre lo defendía de las burlas de los demás. Con los años habían perdido contacto, pero Julián sabía que Sergio se había convertido en un investigador privado especializado en seguridad digital. Su empresa ayudaba a personas a descubrir fraudes, infidelidades y robos de identidad. Julián había visto sus publicaciones en redes sociales, siempre profesionales, siempre discretas. Le tomó 3 días reunir el valor para llamarlo. Cuando escuchó su voz al otro lado de la línea, cálida y familiar, Julián sintió un nudo en la garganta. Sergio lo invitó a tomar un café al día siguiente. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del vecindario de Julián, un lugar donde nadie los reconocería. Allí, Julián le contó todo, los silencios de Clara, los mensajes borrados, el pendiente hallado en el auto, el perfume ajeno, la sensación constante de que lo estaban engañando. Sergio lo escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales de cada detalle. Cuando Julián terminó, Sergio fue directo. Le dijo que podía investigar a Clara de manera profesional, revisar sus redes sociales, sus patrones digitales, sus movimientos. Pero también le advirtió que, si encontraba algo, no habría vuelta atrás. Le preguntó si estaba seguro de querer saber la verdad. Julián se quedó en silencio un largo momento, sosteniendo su taza de café con ambas manos. Finalmente asintió. Necesitaba saber. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre que lo estaba consumiendo. Sergio le sugirió algo que Julián nunca había considerado, una cámara oculta. Le explicó que, si Clara estaba ocultando algo, eventualmente se revelaría en la privacidad de su propia casa, cuando creyera que nadie la observaba. Le habló de dispositivos diminutos, indetectables, de alta definición, capaces de transmitir video en tiempo real a su teléfono. Julián sintió un escalofrío. La idea de espiar a su esposa le parecía una traición, una violación a la confianza que aún intentaba mantener. Pero Sergio fue claro,
Si quería pruebas concretas antes de una confrontación que podría destruir su matrimonio de todas formas, esa era la única manera. Pasó 2 noches sin dormir pensando en la propuesta. Se sentía sucio de considerarla. Pero cada vez que miraba a Clara revisando su teléfono con esa expresión que ya no reconocía, cada vez que ella le mentía sobre dónde había estado o con quién había hablado, la decisión se volvía más clara. No estaba traicionando su matrimonio al instalar una cámara. Su matrimonio ya había sido traicionado. Él solo buscaba la verdad. 3 días después, Julián entró a una tienda de tecnología en el centro de San Diego. Compró una cámara de vigilancia del tamaño de una moneda, con visión nocturna y transmisión en vivo. El empleado le explicó cómo instalar la aplicación en su teléfono, cómo conectar el dispositivo, cómo acceder a las grabaciones. Julián pagó en efectivo, guardó la cámara en su mochila y salió de la tienda sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que no podría regresar. Esa tarde, mientras Clara estaba en su estudio, Julián sacó la cámara de su escondite. La sostuvo en su mano, observándola como si fuera una bomba a punto de estallar. Se colocó frente al estante de la sala, ese que tenía vista completa del sofá y de la mesa de centro, el lugar donde Clara solía trabajar cuando estaba en casa. Con manos temblorosas comenzó a mover los libros, buscando el ángulo perfecto. Colocó la cámara entre 2 tomos gruesos de diseño contemporáneo, ajustándola hasta que la lente quedara completamente oculta, pero con visión despejada. Justo cuando terminaba de acomodar el último libro, escuchó la puerta principal abrirse. El pánico lo invadió como una ola helada. Clara había llegado 2 horas antes de lo previsto. Julián escuchó sus pasos acercándose por el pasillo. No había tiempo de esconder la cámara ni de alejarse del estante. Su mente trabajó a toda velocidad. Cuando Clara entró en la sala, lo encontró de pie frente al mueble con varios libros en las manos. Ella le preguntó qué hacía. Julián respondió con una sonrisa forzada que estaba reorganizando los libros por colores para un proyecto de trabajo. Clara asintió distraídamente, le dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió a la cocina. Julián exhaló el aire que había estado conteniendo. Colocó los últimos libros en su lugar, asegurándose de que la cámara permaneciera perfectamente oculta, y salió de la sala con las piernas temblorosas. Esa noche, acostado junto a Clara en la cama que habían compartido por años, Julián no pudo cerrar los ojos. Su esposa dormía tranquilamente a su lado, con la respiración profunda y regular de alguien sin preocupaciones. Él, en cambio, miraba el techo en la oscuridad, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Su teléfono descansaba en la mesa de noche con la aplicación de la cámara instalada y lista para usarse. Un solo toque y Julián podría ver todo lo que sucediera en su sala cuando Clara creyera estar sola. Giró la cabeza para mirarla. En la penumbra, su rostro se veía sereno, casi angelical. Por un instante, pensó en borrar la aplicación, sacar la cámara del estante al día siguiente, olvidar toda esa locura y seguir adelante con su vida. Tal vez estaba equivocado. Tal vez su paranoia lo había llevado demasiado lejos. Tal vez Clara era exactamente quien decía ser y él estaba destruyendo su matrimonio con sus propias inseguridades. Pero entonces recordó el pendiente de plata, el perfume extraño en el auto, las evasivas, los silencios. Y supo que no había vuelta atrás. Mañana descubriría la verdad, fuera cual fuera. Y esa verdad, sin importar cuán dolorosa resultara, sería mejor que seguir viviendo en la duda que lo estaba consumiendo lentamente. Julián cerró los ojos, no para dormir, sino para prepararse mentalmente para lo que vendría. La cámara estaba instalada, la aplicación lista, solo faltaba esperar el momento adecuado para presionar ese botón y ver qué secretos se revelaban cuando Clara pensara que nadie la observaba. La noche se extendió eternamente. Cada vez que Julián estaba a punto de dormirse, una oleada de ansiedad lo despertaba. Se imaginaba todos los escenarios posibles, Clara hablando por teléfono con otro hombre, Clara trayendo a alguien a la casa, o tal vez nada.
Tal vez la cámara solo mostraría a una mujer trabajando en silencio y toda esta pesadilla sería producto de su imaginación. No sabía qué resultado sería peor. Cuando el amanecer finalmente llegó, tiñendo el cielo de San Diego con tonos rosados y dorados, Julián se levantó de la cama sintiendo que no había descansado nada. Clara seguía durmiendo. Él se quedó mirándola un momento más, memorizando sus facciones, preguntándose si después de ese día todo cambiaría para siempre. Luego salió de la habitación en silencio, preparó café y se sentó frente a la ventana observando cómo la ciudad despertaba. Su teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla apagada. Dentro de ese dispositivo estaba la llave que abriría todas las puertas cerradas de su matrimonio. Julián tomó un sorbo de café y miró hacia la sala, donde entre los libros de diseño que tanto apreciaba, una pequeña cámara esperaba pacientemente para revelar la verdad. Y en ese instante, sentado solo, mientras el sol iluminaba su rostro, comprendió que sin importar lo que esa cámara capturara, él ya no sería el mismo hombre que había sido ayer. Porque a veces el simple acto de buscar la verdad nos transforma para siempre. Julián despertó esa mañana con una claridad mental que no había experimentado en semanas. Mientras la luz del amanecer se filtraba por las cortinas, observó a Clara dormida a su lado y sintió una extraña mezcla de amor y desconfianza. Hoy sería el día. Hoy descubriría si todas sus sospechas eran reales o si su mente lo había estado traicionando. Se levantó con cuidado de no despertarla, se duchó y se vistió con un traje gris oscuro que siempre le daba confianza. Necesitaba verse profesional. Necesitaba que Clara creyera que tenía un día importante por delante. Cuando bajó a la cocina, preparó el desayuno como cada mañana, huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Todo debía parecer absolutamente normal. Clara apareció media hora después, todavía con el cabello húmedo de la ducha, usando esa blusa blanca que tanto le favorecía. Le sonrió y le dio los buenos días con un beso en la mejilla. Julián respondió con la misma ternura de siempre, aunque por dentro sentía que estaba actuando en una obra de teatro cuyo final trágico ya conocía. Se sentaron a desayunar frente a frente. Clara revisaba su teléfono entre bocados, como de costumbre. Julián le comentó que tenía una reunión importante con unos clientes nuevos que querían remodelar un edificio en el centro. Era mentira, por supuesto, pero la historia sonaba convincente porque estaba basada en un proyecto real que había tenido meses atrás. Clara asintió distraídamente, apenas levantando la vista de su pantalla. Le preguntó a qué hora regresaría. Él respondió que probablemente hasta la noche, que los clientes querían ver varias propuestas y recorrer el edificio. Clara le deseó suerte y volvió a concentrarse en su teléfono. La tensión en el ambiente era palpable, al menos para Julián. Cada movimiento parecía cargado de significado. La forma en que Clara evitaba sostener su mirada por más de 2 segundos era como una confirmación silenciosa de que algo se estaba rompiendo entre ellos. La manera en que los dedos de Clara se movían rápidamente sobre la pantalla, escribiendo mensajes que Julián nunca vería, el suspiro casi imperceptible que soltó cuando él mencionó que estaría fuera todo el día. Todos esos pequeños detalles se grababan en la memoria de Julián como pruebas de algo que aún no podía nombrar del todo. Terminaron de desayunar en un silencio incómodo, disfrazado de normalidad. Julián recogió los platos, los lavó y secó sus manos con la toalla de cocina que tenía bordadas sus iniciales, un regalo de su madre en su primer aniversario de bodas. Tomó su portafolio, verificó que su teléfono tuviera batería completa y se despidió de Clara con un beso rápido en los labios. Ella lo abrazó un segundo más de lo habitual y, por un instante, Julián quiso creer que tal vez estaba equivocado. Que quizás su esposa realmente lo amaba y todo esto era un malentendido. Salió de la casa y subió a su auto. Esperó hasta doblar la esquina para estacionarse de nuevo. Respiró profundamente 3 veces, intentando calmar los nervios que le hacían temblar las manos. Abrió su teléfono, buscó la aplicación de la cámara oculta y la activó. La pantalla mostró la sala de su casa, vacía y silenciosa.
La calidad de la imagen era sorprendentemente buena, podía distinguir cada detalle del sofá, de la mesa de centro, de las plantas que él mismo había colocado con tanto cuidado. Guardó el teléfono, arrancó el auto y se dirigió a un café que conocía a 20 minutos de su casa. El lugar estaba en una zona tranquila, lejos de los sitios que él y Clara solían frecuentar. Era pequeño, con olor a canela y café recién molido, con música instrumental de fondo que ayudaba a concentrarse. Julián eligió una mesa en la esquina más alejada, cerca de una ventana, pero fuera de la vista de la puerta principal. Ordenó un cappuccino que apenas probaría y abrió su laptop fingiendo trabajar en un proyecto, aunque su atención real estaba en el teléfono que descansaba junto al teclado, mostrando la transmisión en vivo de su sala. Las primeras 2 horas fueron insoportablemente monótonas. Clara apareció en la sala con su portátil, se sentó en el sofá y comenzó a trabajar. Julián la observaba hacer exactamente lo que decía que hacía, trabajar. Contestaba correos, hacía llamadas que sonaban completamente profesionales, revisaba documentos en la pantalla de su computadora. No había nada sospechoso, nada fuera de lo normal. Julián comenzó a sentirse ridículo. Había gastado dinero en una cámara de espionaje. Había mentido a su esposa, había pasado la mañana espiándola como un paranoico. ¿Y todo para qué? Para ver a una mujer trabajando desde casa. La duda comenzó a invadirlo con fuerza. Tal vez Sergio estaba equivocado. Tal vez él había malinterpretado todas las señales. El pendiente podía ser realmente un regalo olvidado. El perfume en el auto podía ser de alguna clienta que Clara había llevado a una reunión. Los mensajes borrados podían ser simplemente su manera de mantener el teléfono ordenado. Julián se sintió enfermo de sí mismo. Estaba a punto de cerrar la aplicación, de borrarla de su teléfono, de regresar a casa y confesarle todo a Clara, pedirle perdón por haber dudado de ella. Pero justo cuando su dedo estaba sobre el botón para cerrar la transmisión, algo cambió en la pantalla. Clara se levantó abruptamente del sofá. Su lenguaje corporal se transformó por completo. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala con pasos rápidos y nerviosos. Revisó su teléfono 1, 2, 3 veces en menos de un minuto. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que Julián reconocía como señal de estrés extremo. Miró hacia la puerta principal, luego hacia las ventanas, como asegurándose de estar completamente sola. El corazón de Julián comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Subió el volumen de su teléfono al máximo, acercándolo a su oído. En la pantalla, Clara finalmente se sentó en el borde del sofá, sosteniendo su celular con ambas manos. La pantalla se iluminó con una llamada entrante. Ella dudó por un segundo antes de contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó tensa, casi un susurro. Entonces apareció en la pantalla del teléfono de Clara el rostro de un hombre que Julián reconoció de inmediato, Adrián Torres, el joven colaborador que había visto salir con ella del estudio aquella tarde. Tenía el cabello oscuro recogido hacia atrás, una barba incipiente y una mirada que mezclaba frustración con algo más íntimo. Julián sintió que el piso bajo sus pies se desvanecía. La voz de Adrián surgió clara y firme desde el altavoz, le reclamaba a Clara por no haber respondido sus mensajes de la noche anterior. Su tono no era el de un empleado hablando con su jefa. Era el tono de un hombre que se siente con derecho sobre una mujer, que exige atención y respuestas. Clara respondió nerviosa, casi en pánico, pidiéndole que bajara la voz, aunque nadie más podía escucharlos. Clara le dijo que no podía llamarlo a esa hora, que Julián acababa de salir. Pero que podría regresar en cualquier momento. Adrián soltó una risa amarga que hizo que Julián apretara el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El hombre en la pantalla le preguntó a Clara hasta cuándo iban a seguir con esa farsa. Le recordó que ya llevaban meses juntos, que ella le había prometido que dejaría a su esposo antes del verano, que el verano ya había pasado y él seguía siendo su maldito secreto. Su voz se quebraba entre la rabia y el dolor, y por un segundo absurdo,
Julián sintió una punzada de compasión por ese hombre que claramente también estaba sufriendo. Clara intentó calmarlo con voz suave, esa misma voz que usaba con Julián cuando él estaba molesto. Le dijo que lo entendiera, que las cosas eran complicadas, que no podía simplemente destruir su matrimonio de la noche a la mañana. Necesitaba encontrar el momento adecuado, la forma correcta de hacerlo sin lastimar demasiado a Julián. Adrián la interrumpió con un grito ahogado, preguntándole si acaso él no importaba, si sus sentimientos no valían nada, si iba a seguir siendo el otro por el resto de su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julián sin que pudiera controlarlas. La gente en el café lo miraba con curiosidad, pero él estaba completamente ajeno a su entorno. Su mundo entero se había reducido a esa pantalla pequeña donde su esposa, la mujer con quien había compartido 8 años de su vida, le prometía a otro hombre que pronto estarían juntos, que solo necesitaba un poco más de tiempo, que lo amaba y que valía la pena esperar. Clara le suplicaba a Adrián que tuviera paciencia, que confiara en ella. Le recordó todo lo que habían construido juntos en los últimos 6 meses. 6 meses. Julián sintió que esas 2 palabras lo golpeaban como un martillo. 6 meses de mentiras, medio año completo viviendo en el engaño. Mientras él cocinaba para ella, dormía a su lado, le contaba sus sueños y sus miedos. 6 meses en los que cada te amo que Clara le había dicho era una traición. Adrián exigió una fecha concreta. Quería saber cuándo exactamente Clara hablaría con Julián. Ya no aceptaba promesas vagas ni excusas. O le daba una fecha o él mismo se encargaría de decirle la verdad a su esposo. Clara se puso pálida ante la amenaza. Le rogó que no hiciera eso, que le diera hasta fin de mes, que para entonces ya habría hablado con Julián y comenzado los trámites de divorcio. La palabra divorcio salió de su boca con tanta naturalidad que Julián sintió náuseas. La conversación continuó por varios minutos más, pero Julián apenas podía procesar las palabras. Escuchó fragmentos, Clara diciéndole a Adrián que era el hombre más increíble que había conocido. Adrián exigiéndole que demostrara su compromiso con acciones y no solo palabras. Clara prometiéndole que esa noche se verían en el departamento que aparentemente rentaban juntos, ese lugar secreto donde podían ser ellos mismos sin esconderse. Un lugar que Julián ni siquiera sabía que existía. Finalmente, la llamada terminó con Clara prometiéndole a Adrián que llegaría temprano, que pasarían toda la noche juntos, que le demostraría cuánto significaba para ella. Se despidieron con besos virtuales y te amos que sonaban tan reales como los que Clara le había dado a Julián durante años. Cuando la pantalla del teléfono de Clara se apagó, ella se quedó sentada en el sofá con la cabeza entre las manos. Por un momento, Julián pensó que su esposa se echaría a llorar, que mostraría algún signo de remordimiento o culpa. Pero en lugar de eso, Clara se levantó, estiró los brazos sobre su cabeza como quien acaba de terminar una tarea difícil y regresó a su laptop para seguir trabajando. Julián detuvo la grabación con manos temblorosas. Verificó que el video se hubiera guardado correctamente en la memoria de su teléfono. Ahí estaba la evidencia completa, 10 minutos de video que destruían 8 años de matrimonio. La prueba irrefutable de que no había estado paranoico, de que su intuición le había estado gritando la verdad todo este tiempo. Se levantó del café dejando el cappuccino intacto y salió a la calle. El sol de San Diego brillaba intensamente. La gente caminaba con normalidad. Los autos pasaban tocando el claxon. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Pero para Julián, el mundo acababa de terminar. Caminó sin rumbo durante horas. No podía procesar completamente lo que acababa de presenciar. Su mente repetía fragmentos de la conversación una y otra vez, la voz de Adrián exigiendo que Clara lo dejara, la facilidad con la que ella hablaba de divorcio, los 6 meses de engaño, el departamento secreto. Cada detalle era una puñalada que se clavaba más profundo en su pecho. Finalmente, Julián se encontró sentado en un banco frente al mar, mirando las olas sin verlas realmente. Las lágrimas habían dejado de caer,
reemplazadas por un entumecimiento que era casi peor que el dolor. Pasaron las horas y el sol comenzó a descender. Julián supo que tenía que regresar a casa. Tenía que enfrentar a Clara como si nada hubiera pasado. Tenía que actuar, fingir, mentir tal como ella lo había hecho durante medio año, porque había tomado una decisión ahí, sentado frente al océano. No la confrontaría todavía. No le daría la satisfacción de saber que había sido descubierta hasta que él tuviera todo perfectamente planeado. Sergio le había dicho que necesitaba pruebas antes de confrontar, y ahora las tenía. Pero también necesitaba tiempo para procesar, para planear su siguiente movimiento, para protegerse legal y emocionalmente. Se limpió las lágrimas, se miró en el espejo retrovisor de su auto y respiró profundamente varias veces. Cuando sintió que podía controlar su voz y su expresión, arrancó el motor y condujo de regreso a casa. Durante el trayecto practicó su sonrisa. En cada semáforo ensayó el tono de voz que usaría para contarle a Clara sobre su día inventado. Se recordó a sí mismo que era ingeniero, que diseñaba proyectos complejos desde cero, que era capaz de crear soluciones completas con su mente. Crear una actuación convincente no debería ser tan difícil. Llegó a casa cuando el sol ya se había ocultado completamente. Estacionó su auto junto al de Clara y se quedó sentado un momento, preparándose mentalmente. Luego salió, caminó hacia la puerta principal con pasos firmes y entró con una sonrisa en el rostro. Clara estaba en la cocina preparando lo que parecía ser la cena. Se veía relajada, contenta, incluso cuando lo vio entrar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que Julián había amado durante años y que ahora le parecía la máscara más perfecta del mundo. Ella se acercó y lo besó en los labios. Julián correspondió al beso sintiendo asco y dolor en partes iguales. Ella le preguntó cómo había estado su día, si los clientes habían aceptado sus propuestas. Julián comenzó a narrar la historia que había preparado durante el camino. Habló de reuniones imaginarias, de clientes exigentes que habían quedado fascinados con su visión, de contratos que estaban casi cerrados. Cada palabra salía de su boca con una calma que lo sorprendía a él mismo. Clara lo escuchaba con aparente interés, haciendo las preguntas correctas en los momentos correctos, actuando como la esposa perfecta y comprometida. Cenaron juntos en la mesa del comedor, esa mesa de madera de nogal que habían comprado en un viaje a Santa Bárbara. Clara había preparado pasta con salsa de tomate, uno de los pocos platillos que sabía cocinar bien. Hablaron de trivialidades, del clima, de una serie de Netflix que querían ver, de los planes para el fin de semana. Julián se escuchaba a sí mismo participar en la conversación, riendo en los momentos apropiados, compartiendo opiniones sobre cosas que ya no le importaban. Era como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, observando esta escena surrealista de una pareja feliz que ya no existía. Después de cenar, lavaron los platos juntos, como hacían siempre. Clara lavaba, Julián secaba. Ella le contó sobre su día de trabajo desde casa, omitiendo convenientemente la videollamada con su amante. Habló de correos que contestó, de problemas técnicos que resolvió, de llamadas con clientes. Todo, mentiras entretejidas con suficiente verdad para sonar convincente. Juliana sentía, hacía comentarios apropiados, actuaba su papel a la perfección. Luego se instalaron en la sala para ver televisión. Clara eligió una película de acción que ninguno de los dos había visto. Se sentaron juntos en el sofá, ese mismo sofá donde horas antes ella había hablado con Adrián sobre su futuro juntos. Julián miraba la pantalla sin procesar realmente lo que veía. Su mente estaba ocupada planeando. Necesitaba hablar con Sergio al día siguiente. Necesitaba contactar a un abogado. Necesitaba comenzar a separar sus finanzas de las de Clara discretamente. Había tanto que hacer, tantas cosas que considerar. Clara bostezó alrededor de las 10 de la noche, le dijo a Julián que estaba cansada, que se iría a dormir. Él le respondió que vería un poco más de televisión antes de subir. Ella lo besó en la frente,
un gesto tan tierno y falso que Julián tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no apartarla con violencia. Clara subió las escaleras y él escuchó sus pasos en el piso superior, el sonido del agua corriendo en el baño, finalmente el silencio que indicaba que se había metido a la cama. Julián se quedó sentado en la oscuridad de la sala, iluminado solo por el resplandor de la televisión que ya había enmudecido. Miró hacia el estante donde la cámara seguía oculta. Ese pequeño testigo silencioso que había capturado la verdad que Clara intentaba esconder. Se preguntó cuántas otras mentiras había en su vida que aún no había descubierto. ¿Cuántas veces ella le había mentido a la cara con esa misma sonrisa encantadora? ¿Cuántas noches había dormido junto a él pensando en otro hombre? Finalmente subió las escaleras con pasos silenciosos. Entró al baño, se lavó el rostro, se cepilló los dientes mirando su reflejo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía el mismo de siempre, pero Julián sabía que algo fundamental había cambiado. Ya no era el esposo ingenuo que confiaba ciegamente en su mujer. Ahora era un hombre que conocía la verdad y que estaba planeando su próximo movimiento con la misma precisión con la que diseñaba sus proyectos de ingeniería. Se puso su pijama y se metió a la cama junto a Clara. Ella dormía profundamente. Su respiración era regular y tranquila. Julián se acostó de lado, dándole la espalda, mirando la pared en la oscuridad. Podía sentir el calor del cuerpo de su esposa a centímetros de distancia, pero nunca se había sentido más lejos de alguien. Esa mujer que roncaba suavemente, que olía al jabón que él mismo le compraba, que llevaba puesto el anillo de bodas que él había elegido, era ahora una completa extraña. Julián cerró los ojos, pero sabía que no dormiría. Su mente estaba demasiado activa, procesando todo lo que había visto y escuchado. Reproducía la conversación entre Clara y Adrián una y otra vez, buscando detalles que pudiera haber pasado por alto. Planeaba cada paso que daría en los próximos días. Se preguntaba si Clara realmente se habría visto con Adrián esa noche o si sus planes habían cambiado. Se preguntaba cuántas otras mentiras descubriría cuando comenzara a investigar en serio. Las horas pasaron lentamente. Julián escuchó el reloj marcar la medianoche, luego la 1, luego las 2 de la madrugada. Clara seguía durmiendo tranquilamente a su lado, ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar, ajena a que su esposo ahora sabía todo, ajena a que la cámara que ella no había descubierto había capturado su traición en alta definición. Dormía como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, como si sus mentiras no estuvieran a punto de alcanzarla. Y mientras Julián miraba las sombras que la luz de la luna proyectaba en el techo, supo con absoluta certeza que su matrimonio había terminado. No en ese momento exacto, pero el final estaba escrito. Solo era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz completamente. Solo era cuestión de planear la salida correcta, de protegerse a sí mismo, de asegurarse de que cuando todo explotara él estaría preparado. Porque había aprendido algo valioso ese día, la verdad siempre encuentra la forma de revelarse, y no existe mentira lo suficientemente elaborada que pueda detenerla. La mañana siguiente llegó con una claridad engañosa. Julián despertó antes que Clara, como siempre, pero esta vez había algo diferente en sus movimientos. Cada gesto estaba medido, calculado. Se duchó, se vistió con unos jeans y una camisa azul clara. Se peinó con cuidado. En el espejo, practicó su sonrisa hasta que lució genuina. Hoy sería otro día de actuación, pero esta vez él tenía el guión completo. Sabía exactamente cómo terminaría esta historia. Bajó a preparar el desayuno mientras escuchaba a Clara moverse en el piso de arriba. Preparó café, cortó fruta fresca, tostó pan. Todo debía parecer absolutamente normal. Cuando Clara apareció en la cocina, él la saludó con un beso en la mejilla y le sirvió su café. Como cada mañana, ella le devolvió el gesto con esa sonrisa relajada de quien cree que sus secretos están a salvo. Julián notó lo tranquila que se veía, casi radiante. Seguramente pensaba que su encuentro con Adrián de la noche anterior había sido exitoso, que su doble vida seguía funcionando perfectamente.
Desayunaron juntos mientras Clara le contaba sobre una reunión virtual que tenía esa mañana con inversionistas de Nueva York. Hablaba con entusiasmo sobre nuevos proyectos, expansión de su estudio, contratos millonarios. Julián asentía en los momentos correctos, hacía las preguntas apropiadas, actuaba como el esposo interesado y solidario. Por dentro, cada palabra de Clara le sonaba hueca, como el eco en una habitación vacía. Se preguntaba cuántas de esas reuniones eran reales y cuántas eran excusas para verse con su amante. Después del desayuno, Julián le dijo que aprovecharía el día para avanzar en unos informes para un cliente. Clara le respondió que perfecto, que ella estaría ocupada con llamadas todo el día. Se despidieron con naturalidad y cada uno se fue a su respectivo espacio de trabajo. Julián se instaló en su despacho del segundo piso, pero no abrió ningún archivo de trabajo. En lugar de eso, sacó su teléfono y revisó nuevamente el video de la videollamada entre Clara y Adrián. Lo vio completo una vez más, tomando notas de detalles que podían ser importantes, los lugares que mencionaban, las promesas que Clara hacía, las fechas que discutían. Las horas pasaron con lentitud. Julián escuchaba a Clara moverse por la casa, hablando por teléfono con su voz profesional, tecleando en su laptop. Alrededor de las 3 de la tarde, decidió bajar a la cocina para prepararse un té. Cuando pasó frente a la sala, Julián vio a Clara inclinada sobre el sofá, buscando algo entre los cojines. Ella levantó la vista al notar su presencia y explicó que había perdido el cargador de su portátil. Julián, con voz tranquila, le sugirió que revisara detrás de los muebles, que quizás se había deslizado al suelo. Clara asintió y él continuó su camino hacia la cocina, aunque sentía como su corazón comenzaba a acelerarse. Desde allí, Julián podía escuchar a Clara moviendo cosas en la sala. El arrastre de la mesita auxiliar, el roce del sofá contra el piso, el sonido de las plantas decorativas al ser apartadas. Preparó su té con movimientos lentos, deliberados, dándole tiempo. Sabía que en cualquier momento sucedería. En cualquier momento, Clara encontraría la cámara que él había dejado ahí precisamente para esto, para que la descubriera, para que su reacción terminara de confirmar todo lo que él ya sabía. Entonces llegó el silencio. Un silencio absoluto que se extendió por varios segundos. Ya no había pasos ni muebles moviéndose, solo ese silencio denso que precede a las tormentas. Julián dejó su taza sobre la encimera y caminó lentamente hacia la sala. Sus pasos eran firmes, seguros. Había ensayado este momento en su mente docenas de veces desde la noche anterior. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar, dónde colocarse. Cuando entró, la escena era exactamente como la había imaginado. Clara estaba de pie frente al estante, completamente inmóvil, mirando algo que sostenía en su mano. Julián se acercó un poco más y pudo ver lo que era. La pequeña cámara oculta brillaba bajo la luz de la tarde entre los dedos temblorosos de su esposa. El rostro de Clara había perdido todo su color. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el dispositivo, como si sostuviera una bomba a punto de estallar. Julián se quedó en el umbral, observando la transformación de su mujer. Vio cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente. Vio cómo sus manos temblaban tanto que casi dejaba caer la cámara. Vio cómo su respiración se volvía irregular, agitada. Vio el pánico puro apoderarse de sus facciones, y en ese instante cualquier duda residual que pudiera haber tenido se evaporó. Una persona inocente no reaccionaría así. Una mujer sin nada que ocultar le habría preguntado qué era aquello con curiosidad, quizá con confusión, pero no con terror absoluto. Clara finalmente sintió su presencia y se volteó bruscamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Julián, él vio algo quebrarse en su interior. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras de inmediato, solo aire entrecortado. Levantó la mano que sostenía la cámara, señalándola con dedos temblorosos, como si fuera evidencia de un crimen cometido contra ella. La voz de Clara salió finalmente, quebrada y aguda. Le preguntó qué era eso, pero no sonó como una pregunta genuina, sino como una acusación desesperada.
Intentó inflar su voz con indignación, pero el miedo era demasiado evidente. Sus ojos no podían sostener la mirada de Julián. Se movían erráticamente, de él a la cámara, de la cámara a la puerta, como buscando una salida que no existía. Julián se cruzó de brazos y respondió con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo. Le dijo que fuera ella quien explicara qué era. Su voz sonó fría, distante, como si hablara con una desconocida y no con la mujer con la que había compartido su vida. Clara retrocedió un paso involuntario, como si las palabras de Julián la hubieran empujado físicamente. Comenzó a balbucear, buscando desesperadamente frases que pudieran salvarla de lo inevitable. Las excusas comenzaron a fluir atropelladamente de su boca. Le dijo que aquello era una invasión a su privacidad, que no podía creer que él hubiera instalado una cámara para espiarla en su propia casa. Intentó sonar ofendida, ultrajada, como la parte agraviada en la situación. Pero su voz temblaba tanto que cada palabra sonaba falsa. Sus manos seguían temblando. El sudor corría ahora por sus sienes. Su lenguaje corporal gritaba culpa mientras su boca intentaba proclamar inocencia. Julián no se movió de su posición. Se mantuvo firme como una estatua, observándola desmoronarse. Le recordó que no era su casa, era la casa de ambos, y que ella ya había respondido a su pregunta con su reacción. No necesitaba decir nada más. La forma en que había palidecido, en que había comenzado a sudar, en que sus manos temblaban, todo eso le había dicho exactamente lo que necesitaba saber. Una persona inocente no reaccionaba con pánico puro ante el descubrimiento de una cámara. Clara hizo entonces algo revelador, casi inconsciente, metió su mano libre en el bolsillo de su pantalón y guardó su teléfono allí, protegiéndolo como si fuera su posesión más valiosa. El gesto no pasó desapercibido para Julián. En ese teléfono estaban todos los mensajes con Adrián, todas las llamadas, todas las pruebas de su doble vida. Claro lo sabía. Su instinto inmediato fue proteger ese dispositivo, esconderlo de la vista de Julián, como si guardándolo pudiera hacer desaparecer todo lo que contenía. Las palabras comenzaron a salir de su boca en una cascada desesperada. Le suplicó que la escuchara, que podía explicarlo, que no era lo que él pensaba. Cada frase sonaba más patética que la anterior. Julián la dejó hablar. La dejó revolcarse en sus propias mentiras. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, él le preguntó con voz serena que le explicara exactamente qué era lo que él pensaba. La pregunta la dejó sin palabras. Clara abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua, buscando aire que no llegaba. Entonces cambió de táctica. Comenzó a tejer una narrativa de victimización. Le dijo que él había estado muy distante últimamente, que ella se había sentido sola, que necesitaba atención que él no le estaba dando. Intentó culparlo sutilmente de la situación, hacerlo sentir responsable de sus propias acciones. Pero Julián la interrumpió con una frialdad que la hizo temblar aún más. Le señaló que no había terminado su frase, que dijera completa la oración. Se sintió sola. Entonces, ¿qué? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Julián podía ver la mente de Clara trabajando frenéticamente, buscando alguna mentira que sonara convincente, alguna excusa que pudiera mantener las apariencias un poco más. Pero ambos sabían que ya no había vuelta atrás. La cámara estaba descubierta. Su reacción había sido capturada no solo por Julián, sino probablemente por la misma cámara si aún seguía grabando. No había forma de salir de esto con dignidad. Las rodillas de Clara comenzaron a fallar. Literalmente empezó a doblarse, a desplomarse sobre sí misma, como un edificio en demolición. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Cayó de rodillas en el piso de la sala, sosteniendo todavía la cámara en una mano mientras con la otra intentaba alcanzar a Julián. Su voz se quebró completamente cuando finalmente admitió la verdad. Le dijo que había sido un error, que solo había pasado una vez, que lo juraba por todo lo que amaba.
Julián negó con la cabeza lentamente. Su expresión no mostraba rabia ni histeria, solo una decepción profunda, un dolor tranquilo que era más devastador que cualquier grito. Le dijo que la traición no había comenzado cuando ella tocó a otro hombre. Había comenzado mucho antes, en el momento en que decidió ocultárselo. En el primer mensaje borrado, en la primera mentira, en cada segundo que pasó sabiendo la verdad y negándosela a él. Cada silencio, cada evasiva, era otra traición apilada sobre la anterior. Clara intentó ponerse de pie, extendiendo las manos hacia él en gesto de súplica. Le rogó que, por favor, podían arreglar esto, que irían a terapia de pareja, que haría lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Prometió cambiar. Prometió ser mejor. Prometió que nunca volvería a pasar. Las palabras salían de su boca en un torrente desesperado, atropellándose unas con otras. Pero cada promesa sonaba más vacía que la anterior. Julián retrocedió cuando ella intentó acercarse, manteniendo la distancia física entre ambos. Le dijo con voz firme que no había necesitado ver los videos completos para saber la verdad. Solo había necesitado ver su cara cuando encontró la cámara. Esa expresión de pánico puro le había dicho todo lo que necesitaba saber, le había confirmado cada sospecha, validado cada instinto, justificado cada duda que ella había intentado hacerle sentir culpable por tener. La voz de Julián se quebró ligeramente cuando le dijo que esa cara de pánico le había revelado todo. Clara sollozaba ahora abiertamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba articular más excusas, más justificaciones. Finalmente, entre gemidos, admitió el nombre, Adrián. Sí, había sido Adrián, pero según ella ya había terminado con él. Ya no significaba nada. Había sido solo algo físico, algo sin importancia, algo que no amenazaba lo que ella y Julián tenían juntos. El nombre salió de sus labios y atravesó a Julián como un cuchillo. Aunque ya lo sabía, escucharlo confirmado en voz alta le causó una punzada física de dolor. Cerró los ojos por un segundo, respiró profundo y luego le preguntó cuánto tiempo. Su voz sonó pequeña en esa pregunta, vulnerable de una forma que no había sido hasta ese momento. Clara dudó, sabiendo que la respuesta solo empeoraría las cosas, pero ya no había forma de seguir mintiendo. 6 meses, susurró finalmente. Las palabras salieron apenas audibles, pero resonaron en la sala como un trueno. Julián sintió como sus piernas flaqueaban. Se llevó una mano al pecho como intentando mantener su corazón dentro de su caja torácica. 6 meses. Medio año completo. 180 días de mentiras, de despertarse junto a ella cada mañana sin saber que la noche anterior había estado con otro, de cocinar para ella, de hacer planes con ella, de decirle te amo y escucharla responder lo mismo mientras todo era una farsa. La voz de Julián salió quebrada cuando repitió esas cifras. 6 meses cenando con ella, 6 meses durmiendo a su lado, 6 meses diciéndole que lo amaba mientras compartía su cuerpo y sus secretos con otro hombre. Cada palabra caía como una sentencia. Clara intentó interrumpir, intentó explicar que había sido el estrés del trabajo, que había atravesado una crisis personal, que no sabía lo que estaba haciendo, pero cada justificación sonaba más patética y vacía que la anterior. Julián levantó una mano, silenciándola con el gesto. Ya no quería escuchar más, ya no necesitaba más explicaciones ni excusas. Le dijo con voz firme que quería que juntara sus cosas y se fuera esa misma noche. No mañana, no la próxima semana. Esa noche quería que tomara lo esencial y saliera de su casa, de su vida, de su presente. Clara lo miró con ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. El pánico en su rostro se intensificó. Le dijo que no podía echarla, que esa casa era de ambos, que ella también había pagado por ella. Intentó aferrarse a argumentos legales, a derechos de propiedad, como si eso importara en ese momento. Pero Julián la miró con una dureza que ella nunca le había visto. Le respondió que había sido su hogar,
pero que ahora no era más que el lugar donde ella había destruido todo lo que habían construido juntos. Cada habitación estaba contaminada con sus mentiras. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora resultaban falsos. Clara intentó negociar. Le pidió tiempo para encontrar dónde quedarse, le rogó que esperara hasta mañana, al menos. Le suplicó que reconsiderara, que durmieran sobre el asunto, que hablaran con calma en la mañana. Pero Julián se mantuvo firme en su decisión. No había nada que reconsiderar, no había nada más que hablar. Su matrimonio había terminado en el momento en que ella eligió a otro hombre. Lo único que quedaba ahora era formalizar lo que ya estaba muerto. Las siguientes horas fueron un torbellino doloroso. Clara subió las escaleras arrastrando los pies, derrotada. Julián la escuchaba moverse por el cuarto, abriendo cajones, sacando ropa del closet. De vez en cuando bajaba con una maleta o una caja, cargándolas hacia su auto. Cada vez que pasaba frente a él, intentaba iniciar una conversación, hacer una última súplica, conseguir que cambiara de opinión. Pero Julián se mantenía en silencio, sentado en el sofá de la sala, mirando hacia la ventana sin ver realmente nada. Entre viaje y viaje, Clara intentó diferentes tácticas. Le recordó los buenos momentos que habían compartido. Le habló del amor que se tenían. Le preguntó si acaso 8 años juntos no valían una segunda oportunidad. Le dijo que todos cometen errores, que ella era humana, que merecía perdón. Julián escuchaba cada argumento sin responder, sin siquiera mirarla. Ya no había nada que ella pudiera decir que cambiara su decisión. La confianza rota no se repara con palabras. El amor traicionado no se recupera con promesas vacías. Cuando finalmente Clara terminó de empacar lo esencial, se quedó parada en la entrada con sus maletas a los pies. Julián seguía en el sofá, inmóvil. Ella dio un paso hacia él, pero se detuvo al ver que no reaccionaba. Le dijo su nombre suavemente, como solía hacerlo en las mañanas para despertarlo. Pero él no respondió. Le dijo que lo amaba, que siempre lo había amado, que lamentaba profundamente haberlo lastimado. Su voz se quebraba con cada palabra. Julián finalmente se puso de pie y caminó hacia la puerta. La abrió de par en par, dejando que el aire fresco de la noche entrara a la casa. Se hizo a un lado, señalando con su mano extendida que era momento de que ella saliera. Clara recogió sus maletas con manos temblorosas. Caminó lentamente hacia la puerta, deteniéndose justo en el umbral. Se volteó una última vez, con ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Lo miró con una mezcla de desesperación y esperanza, como si esperara que en el último segundo él la detuviera, le dijera que se quedara, que podían intentarlo una vez más. Pero Julián se mantuvo firme con una mano en la puerta, esperando a que ella saliera. Sus ojos estaban secos. Ahora ya no había lágrimas, solo una determinación fría y absoluta. Clara abrió la boca para decir algo más. Pero él negó con la cabeza antes de que pudiera pronunciar una palabra. No había nada más que decir. Todo lo que necesitaba ser dicho ya se había dicho. Todo lo que necesitaba ser revelado ya había salido a la luz. Clara finalmente dio el paso que la sacó de la casa. Caminó hacia su auto cargando sus pertenencias, volteando cada pocos pasos con la esperanza de verlo cambiar de opinión. Pero Julián no se movió de la puerta. La observó meter las maletas en la cajuela. Subirse al auto, encender el motor. La observó quedarse sentada ahí por varios minutos con las manos en el volante, mirando hacia la casa. Tal vez esperaba que él saliera corriendo. Tal vez esperaba un milagro de último minuto. Pero el milagro no llegó. Julián cerró la puerta lenta y deliberadamente, sin mirar atrás. Escuchó el sonido del motor del auto de Clara alejándose, el rugido apagándose gradualmente hasta que solo quedó el silencio. Julián se apoyó contra la puerta cerrada, cerrando los ojos, sintiendo el peso completo de lo que acababa de suceder caer sobre sus hombros. Su matrimonio había terminado. La mujer a la que había amado durante 8 años se había ido.
La vida que había construido con tanto cuidado se había desmoronado. Pero mientras permanecía ahí, de pie en el silencio de su casa ahora vacía, Julián también sintió algo más. Una extraña sensación de alivio, de liberación. Ya no tendría que fingir que no sabía. Ya no tendría que vivir con la duda constante. Ya no tendría que despertar cada mañana preguntándose si su esposa lo amaba realmente o si todo era una mentira. La verdad había salido a la luz, dolorosa y devastadora como era. Pero al menos ahora era real. Y lo real, sin importar cuán doloroso, siempre es mejor que vivir en una ilusión. Los primeros días sin Clara fueron una tortura silenciosa que Julián no había anticipado. Despertaba cada mañana en una cama que de repente parecía demasiado grande, demasiado fría, demasiado vacía. La casa que antes vibraba con la energía de dos personas ahora estaba sumida en un silencio que calaba en los huesos. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora se sentían contaminados. El sofá donde solían ver películas los domingos, la cocina donde cocinaban juntos los fines de semana, el estudio donde Clara trabajaba mientras él revisaba proyectos. Cada rincón era un fantasma de lo que ya no existía. Las noches eran particularmente difíciles. Julián se acostaba mirando el techo, incapaz de apagar su mente. Las dudas lo asaltaban en la oscuridad con una ferocidad que no experimentaba durante el día. Se preguntaba si había sido demasiado duro, si debió haberle dado una segunda oportunidad, si tal vez con terapia de pareja podrían haber salvado su matrimonio. 8 años juntos no se borraban de la noche a la mañana. Habían construido una vida, habían compartido sueños, se habían prometido eternidad, y él la había echado en una sola noche, para terminar casi una década de historia compartida. Pero cada vez que esas dudas amenazaban con debilitarlo, Julián cerraba los ojos y recordaba. Recordaba la cara de Clara cuando encontró la cámara, ese pánico absoluto en sus ojos, ese terror visceral que solo puede venir de alguien que sabe que ha sido descubierto. Recordaba la videollamada con Adrián, las promesas que ella le hacía, los planes que tejían juntos, recordaba los 6 meses de mentiras. Y entonces su resolución se fortalecía de nuevo. No había sido demasiado duro, si acaso, había sido más paciente de lo que debía. Al tercer día de estar solo, Julián llamó a Sergio. Su viejo amigo llegó en menos de una hora cargando café y donas de una panadería que solían frecuentar cuando eran adolescentes. Se sentaron en la sala, esa misma sala donde todo había explotado, y Sergio simplemente lo escuchó. Julián le contó todo lo que había pasado desde la instalación de la cámara hasta la confrontación final. Le mostró el video de la videollamada entre Clara y Adrián. Sergio lo vio completo, sin interrumpir, tomando notas mentales como el profesional que era. Cuando el video terminó, le dijo algo que Julián necesitaba escuchar, que había hecho lo correcto, que había sido valiente, que muchos hombres en su situación habrían elegido la comodidad de la mentira sobre la incomodidad de la verdad. Le ofreció su ayuda no solo como investigador, sino como amigo. Le sugirió que organizaran todas las pruebas de manera formal, que las documentaran apropiadamente por si Clara intentaba algo durante el proceso de divorcio. Julián aceptó agradecido, sintiendo que finalmente tenía un aliado en esta batalla que apenas comenzaba. Sergio se puso a trabajar inmediatamente, hizo copias del video de la cámara. Lo respaldó en múltiples dispositivos, lo guardó en la nube con contraseñas seguras. Le sugirió a Julián que contratara a una abogada especializada en divorcios y le dio el contacto de la mejor que conocía, una mujer llamada Patricia Mendoza, con reputación de ser dura como el acero, pero justa. Julián la contactó ese mismo día y agendó una cita para la mañana siguiente. Patricia Mendoza resultó ser exactamente lo que Julián necesitaba. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris que llevaba con orgullo, ojos penetrantes que no perdían detalle y una presencia que imponía respeto inmediato. Escuchó la historia de Julián sin mostrar sorpresa, como alguien que ha visto esto 1000 veces antes. Revisó todas las pruebas con ojo experto y le aseguró que tenía un caso sólido. Le explicó el proceso de divorcio,
los tiempos estimados, lo que podía esperar. Su voz era firme, pero no fría, profesional, pero comprensiva. Julián salió de esa primera reunión sintiéndose más fuerte de lo que había estado en días. Pero Clara no se quedaría en silencio. Los mensajes comenzaron al segundo día de su partida. Al principio eran súplicas desesperadas. Clara le rogaba que hablaran, que se vieran, que le diera la oportunidad de explicarse apropiadamente. Cuando Julián no respondió, los mensajes se volvieron más largos, más emotivos. Le escribía párrafos enteros recordándole los buenos momentos que habían compartido. Le enviaba fotos de ellos dos sonrientes en viajes, en su boda, en instantes que ahora parecían pertenecer a otras personas. Las llamadas llegaban a todas horas, temprano en la mañana, durante el almuerzo, a medianoche. El teléfono de Julián no dejaba de sonar. Él miraba la pantalla iluminarse con el nombre de Clara una y otra vez, sintiendo cómo su determinación era puesta a prueba cada vez. Algunos días quería contestar, quería gritarle todo lo que sentía, quería hacerle experimentar aunque fuera una fracción del dolor que él llevaba dentro. Pero sabía que hablar con ella solo prolongaría su agonía, solo le daría falsas esperanzas a ella y confundiría su propio proceso de sanación. Los correos electrónicos eran los más difíciles de ignorar. Clara le escribía ensayos completos sobre su arrepentimiento. Le prometía que había cortado toda comunicación con Adrián, que había renunciado a todo lo que pudiera recordarle a él. Juraba que iría a terapia individual para trabajar en sus problemas. Le decía que lo amaba más que a nada en el mundo, que había cometido el error más grande de su vida, que haría lo que fuera por recuperarlo. Cada correo era más desesperado que el anterior. Finalmente, después de una semana de bombardeo constante, Julián bloqueó todos los canales de comunicación, bloqueó su número de teléfono, filtró sus correos directamente a la carpeta de spam, la bloqueó en todas las redes sociales. Patricia le había aconsejado que estableciera límites claros, y ese era el límite más claro que podía poner. Sergio aprobó la decisión, recordándole que mantener contacto con Clara solo le daría poder sobre sus emociones, y él necesitaba recuperar ese poder para sí mismo. Fue Sergio quien, durante su investigación más profunda, descubrió la verdad completa. Había hablado con varios empleados del estudio de Clara, usando sus contactos y su experiencia como investigador. Lo que encontró fue devastador, pero también liberador. La relación entre Clara y Adrián no era ningún secreto en la oficina. Varios empleados sabían de sus encuentros, de sus salidas juntos disfrazadas de reuniones de trabajo. Algunos incluso habían visto a Clara salir del apartamento que compartían en horas de oficina. Pero las revelaciones no terminaban ahí. Sergio había descubierto que Adrián no era el primero ni el único. Había habido otros antes, una pasante que duró 3 meses, un cliente con quien Clara había tenido varios encuentros durante un viaje de negocios, un hombre que conoció en un gimnasio. Clara había construido un patrón de infidelidades que se extendía por años. Encuentros casuales que ella justificaba mentalmente como necesidades físicas sin importancia, como válvulas de escape del estrés, como errores sin consecuencias. Cuando Sergio le contó todo esto a Julián, sentados nuevamente en esa sala que ya había presenciado tanto dolor, él sintió una mezcla extraña de emociones. Dolor, por supuesto, dolor por descubrir que las traiciones habían sido múltiples, que su matrimonio había sido una farsa por mucho más tiempo del que imaginaba. Pero también sintió algo inesperado, alivio. Un profundo alivio de saber que no había sido su culpa. No había sido porque él no fuera suficiente, porque hubiera hecho algo mal, porque hubiera descuidado su matrimonio. El problema nunca había sido él. Había sido ella, su incapacidad de ser fiel, su necesidad de validación constante de múltiples fuentes, sus decisiones egoístas una y otra vez. Julián lloró esa tarde, pero fueron lágrimas diferentes. No lloraba por lo que había perdido, sino por lo que nunca había tenido realmente. Lloraba por el hombre que había sido, que había confiado ciegamente, que había construido su vida alrededor de una mujer que no merecía esa devoción.
Pero también sentía algo más allá del dolor, sentía determinación, sentía claridad, sentía el inicio de algo que aún no podía nombrar completamente, pero que se parecía mucho a la libertad. La decisión de vender la casa vino de manera natural. No podía seguir viviendo en ese espacio que estaba tan lleno de Clara, tan contaminado de memorias que ahora sabía que eran falsas. Cada pared había presenciado sus mentiras. Cada habitación guardaba secretos que él recién comenzaba a descubrir. Patricia le aconsejó que esperara hasta que el divorcio estuviera más avanzado. Pero Julián necesitaba hacer esto por su salud mental. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Contrató a una agente inmobiliaria que trabajó con eficiencia. La casa estaba en una ubicación privilegiada, impecablemente decorada gracias al talento de Clara, y el mercado estaba favorable. En menos de 2 semanas tenían 3 ofertas serias. Julián aceptó la más alta sin pensarlo 2 veces. El dinero le daría la libertad de empezar de cero donde él quisiera. Pero antes de que los nuevos dueños tomaran posesión, Julián tenía que vaciar la casa. Fue un proceso doloroso que le tomó varios días empacando sus pertenencias. Encontró cartas viejas que Clara le había escrito cuando recién se conocían. Las leyó con lágrimas rodando por sus mejillas. Palabras de amor que ahora sonaban huecas. Encontró fotos de su boda, de sus aniversarios, de vacaciones en ciudades europeas y playas lejanas. En cada imagen sonreían, se abrazaban, se veían profundamente enamorados. Pero ahora Julián podía ver lo que antes no había visto. En los ojos de Clara no había amor completo, sino satisfacción de poseer, orgullo de tener, pero no el amor incondicional que él le había entregado. Una tarde, limpiando el estudio de Clara, ese espacio que ella nunca había terminado de ordenar, Julián encontró algo que lo cambiaría todo. Detrás de un cajón atascado, había un sobre amarillo escondido. Lo sacó con curiosidad y lo abrió. Dentro había correos impresos, no solo 1 o 2, sino docenas. Todos intercambios entre Clara y Adrián, fechados a lo largo de los últimos 8 meses. Julián se sentó en el piso del estudio y comenzó a leerlos uno por uno. Cada correo era más explícito que el anterior. No solo hablaban de su relación física con detalles que le revolvieron el estómago, también planeaban su futuro juntos. Hablaban de cómo Clara le diría a Julián que quería el divorcio. Especulaban sobre cómo dividirían los bienes. Adrián sugería que Clara escondiera algunos activos antes de iniciar el proceso legal. Y lo peor de todo, se burlaban de Julián, lo llamaban ingenuo. Se reían de cómo él no sospechaba nada. Clara compartía detalles íntimos de su vida conyugal, convirtiéndolos en chistes para entretener a su amante. La rabia que Julián sintió en ese momento era como nada que hubiera experimentado antes. Era una rabia visceral que le quemaba desde el pecho hasta la punta de los dedos. Quiso destruir algo, gritar hasta quedarse sin voz, hacer que Clara sintiera una fracción del dolor que él experimentaba. Por un momento consideró usar esos correos para destruirla públicamente, publicarlos en redes sociales, enviárselos a sus clientes, asegurarse de que todo el mundo supiera qué clase de mujer era. Pero entonces respiró profundamente y algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que usar esa información para venganza pública no lo sanaría, no le devolvería los años perdidos, no borraría el dolor. Solo lo convertiría en alguien que no quería ser, en alguien consumido por la amargura y el deseo de venganza. Y Clara no merecía tener ese poder sobre él, no merecía cambiar quién era en lo fundamental. Julián tomó los correos, los fotografió uno por uno como evidencia y se los envió a Patricia con una nota explicando dónde los había encontrado. Su abogada respondió inmediatamente, emocionada. Esa evidencia aseguraba que Julián obtendría un divorcio muy favorable. La sugerencia de Adrián de esconder activos podría usarse para investigar las finanzas de Clara más a fondo. Las burlas documentadas ayudarían a establecer el daño emocional. Patricia le aseguró que esto cambiaba completamente el juego. Esa noche, Julián organizó una ceremonia privada para sí mismo.
Salió al pequeño jardín trasero de la casa que pronto ya no sería suya. Llevó los correos originales, una caja de cerillos y una cubeta de metal. Uno por uno, prendió fuego a cada correo. Observó cómo las palabras crueles se convertían en cenizas, cómo los planes que Clara y Adrián habían tejido se desintegraban en humo. Sintió algo liberarse en su pecho con cada papel que ardía. No estaba quemando las pruebas, las copias digitales estaban seguras con Patricia. Estaba quemando el poder que esas palabras tenían sobre él. Estaba transformando su rabia en liberación. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Julián terminó de vaciar la casa. Puso sus pertenencias en almacenamiento temporal mientras buscaba su nuevo hogar. Patricia avanzaba agresivamente con el divorcio, usando toda la evidencia que tenían para presionar por un acuerdo favorable. Clara intentó pelear al principio, pero cuando su propio abogado vio las pruebas, le aconsejó que aceptara los términos que Julián estaba ofreciendo. Fue durante una de sus búsquedas de apartamento que Julián lo encontró, un estudio luminoso en el 10º piso de un edificio frente al mar. Tenía ventanas del piso al techo que ofrecían vistas espectaculares del océano. El espacio era abierto, moderno, lleno de posibilidades. En el momento en que entró, supo que ese era su lugar. No había historia ahí, no había memorias contaminadas. Era un lienzo en blanco donde podía pintar la vida que realmente quería. Firmó el contrato de renta ese mismo día. Se mudó una semana después con apenas lo esencial y, por primera vez en meses, sintió emoción en lugar de dolor. Comenzó a decorar el espacio con un entusiasmo que no había sentido en años. Eligió cada mueble pensando solo en sus propios gustos. No había compromisos con el estilo de nadie más. No había que considerar las preferencias de una esposa, era completamente suyo. Julián compró un sofá de terciopelo verde que siempre había querido, pero que Clara decía que era demasiado llamativo. Pintó una pared de color azul profundo que a ella le habría parecido sombrío. Llenó el espacio de plantas porque a él le encantaban, aunque ella las consideraba demasiado trabajo. Colgó arte abstracto que expresaba exactamente cómo se sentía. Creó un espacio de trabajo junto a las ventanas donde podía revisar proyectos mirando el mar. Cada decisión era suya y solo suya. Su trabajo comenzó a transformarse también. Julián retomó proyectos que había dejado en pausa. Aceptó clientes que antes había rechazado porque los horarios no eran convenientes para su vida de casado. Su creatividad floreció de una manera que no había experimentado en años. Los informes y diseños que elaboraba tenían una audacia nueva, una libertad que antes no tenían. Sus clientes lo notaban, le decían que había algo diferente en su trabajo, algo más vibrante, más auténtico, más poderoso. Una mañana, revisando sus correos, encontró un mensaje de un cliente internacional. Una cadena hotelera importante quería contratarlo para supervisar la remodelación de 5 de sus propiedades en Europa. Era el tipo de proyecto con el que había soñado durante años, pero que nunca había perseguido activamente. Ahora, sin las ataduras de un matrimonio que lo mantenía anclado a San Diego, podía aceptarlo, y lo hizo sin dudarlo. Sergio vino a visitar su nuevo apartamento una tarde de sábado. Trajo una botella de vino y una planta como regalo de inauguración. Se sentaron en el balcón mirando el atardecer sobre el océano, hablando de todo y nada. Sergio le confesó que siempre había tenido sentimientos por él desde la preparatoria, pero que respetaba completamente que Julián necesitaba tiempo para sanar. No esperaba nada, solo quería que supiera que cuando estuviera listo, si algún día lo estaba, él estaría ahí. Julián le agradeció su honestidad y su paciencia. Le dijo que no estaba listo para un romance, que tal vez no lo estaría por mucho tiempo, pero que valoraba profundamente su amistad, su apoyo, su presencia constante durante los momentos más oscuros. Sergio sonrió y le dijo que eso era más que suficiente para él. Brindaron por la amistad verdadera, por los nuevos comienzos, por el futuro lleno de posibilidades.
Mientras tanto, sin que Julián lo buscara activamente, comenzaron a llegarle noticias sobre Clara. La primera fue a través de un conocido mutuo que pensó que él querría saberlo. El estudio de diseño de Clara estaba teniendo problemas serios. Un empleado descontento había filtrado correos internos que revelaban prácticas empresariales cuestionables, sobornos a funcionarios para conseguir contratos, evasión de impuestos, maltrato laboral y también los detalles de su aventura con Adrián, que ahora eran conocimiento público en todo su círculo profesional. Los inversionistas comenzaron a retirarse uno por uno. Los clientes cancelaban contratos, preocupados por asociar sus marcas con el escándalo. Los medios locales de negocios cubrían la historia con titulares sensacionalistas. La reputación de Clara, que había construido cuidadosamente durante años, se desmoronaba en cuestión de semanas. Julián escuchó estas noticias con una extraña mezcla de emociones. No sentía satisfacción exactamente. No era alegría de ver su sufrimiento. Era más bien una sensación de justicia natural. Las consecuencias alcanzando finalmente a quien las había sembrado. Adrián, viendo que el barco se hundía, tomó la decisión que muchos esperaban. Terminó la relación con Clara públicamente. Publicó en sus redes sociales una declaración donde se presentaba como otra víctima de las mentiras de ella. Afirmaba que Clara le había prometido que estaba separada, que su matrimonio había terminado mucho antes de que ellos comenzaran. Se pintaba como el otro engañado, no como el cómplice consciente que realmente había sido. Los correos que Julián había encontrado probaban lo contrario, pero él eligió no exponerlos públicamente. Ese era el karma de Adrián, no el trabajo de Julián arreglarlo. Clara intentó contactar a Julián una última vez. Le envió un mensaje a través de Patricia rogándole que hablaran. No sobre el divorcio, sino sobre el estudio. Necesitaba ayuda, necesitaba apoyo, necesitaba que alguien creyera en ella cuando todos los demás la habían abandonado. Patricia le preguntó a Julián cómo quería responder. Él le dijo que no había nada que responder, que Clara había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Patricia transmitió el mensaje sin agregar nada más. En los meses siguientes, Julián escuchó por conocidos que el estudio de Clara había quebrado completamente, que había perdido su casa, su auto de lujo, su estilo de vida extravagante. Que Adrián la había bloqueado de todos lados y estaba saliendo con otra persona. Que Clara había tenido que mudarse a un apartamento pequeño en una zona menos privilegiada, y que algunos de sus antiguos amigos le habían dado la espalda cuando dejó de ser útil para ellos. Pero Julián no sintió lo que esperaba sentir al escuchar todas esas noticias. No sintió venganza satisfecha ni justicia dulce. Solo sintió indiferencia, una profunda y liberadora indiferencia. La vida de Clara ya no le importaba. Sus problemas ya no eran suyos. Su sufrimiento no le daba alegría, pero tampoco dolor. Simplemente ya no ocupaba espacio en su mente ni en su corazón. Y esa indiferencia era la prueba más grande de que finalmente había sanado. 6 meses después de aquel día en que descubrió la cámara, Julián se encontró sentado en su balcón frente al mar una mañana temprana. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Tenía una taza de café en las manos y su diario en el regazo. Había comenzado a escribir en ese diario durante las noches más oscuras del divorcio, cuando el dolor era tan intenso que necesitaba sacarlo de alguna forma. Las primeras páginas estaban llenas de rabia, de dolor, de preguntas sin respuesta. Pero ahora, hojeando hacia atrás, podía ver el progreso, podía ver cómo las entradas se volvían gradualmente menos dolorosas, más reflexivas, más esperanzadas. Llegó a la última página en blanco y tomó su pluma. Escribió con letra firme y clara una verdad que finalmente había comprendido por completo. La cámara no había destruido su matrimonio. La cámara simplemente había revelado lo que ya estaba muerto. Había iluminado una verdad que existía mucho antes de que él decidiera buscarla. Y aunque dolorosa, esa verdad lo había liberado. Cerró el diario justo cuando su teléfono comenzó a sonar.
Era un número internacional. Contestó y escuchó la voz emocionada de Marie Claire, la directora de la cadena hotelera europea. Querían no solo que supervisara las 5 propiedades que habían discutido, sino otras 10 más. Era un contrato de varios años que lo llevaría por todo el continente. Era la oportunidad de su vida. Julián aceptó sin dudarlo, sintiendo cómo su corazón se expandía con posibilidades infinitas. Esa noche, Julián organizó una pequeña celebración en su apartamento. Invitó solo a las personas que realmente habían estado a su lado. Sergio llegó primero con flores y más vino del bueno. Patricia vino después con una sonrisa orgullosa, la de alguien que había visto a su cliente transformarse de víctima en guerrero. Llegaron también Andrés y Mateo, 2 amigos que habían estado presentes en cada momento difícil, que habían secado sus lágrimas y celebrado sus victorias. Se sentaron todos en el balcón con las luces de San Diego brillando en la distancia como estrellas terrestres. Brindaron con champán que Sergio había traído específicamente para la ocasión. Pero no brindaron por el final del matrimonio de Julián. Brindaron por su renacimiento, por el hombre que había emergido de las cenizas de su vida anterior, por el futuro brillante que se extendía frente a él, lleno de promesas y posibilidades. Sergio propuso un brindis, levantó su copa y dijo que Julián les había enseñado algo valioso a todos, que la traición no define a quien la sufre, sino cómo elige levantarse después. Que el dolor no es permanente si uno decide no aferrarse a él. Que la vida siempre ofrece segundas oportunidades a quien tiene el valor de tomarlas. Todos chocaron sus copas y bebieron. Y en los ojos de Julián brillaban lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Después de que todos se fueron, Julián se quedó solo en su balcón. La ciudad dormía bajo él. El océano cantaba su canción eterna. Pensó en Clara brevemente, preguntándose dónde estaría en ese momento, qué estaría pensando, si habría aprendido algo de todo lo que había perdido. Pero la pregunta no venía con dolor ni con rencor, era simplemente curiosidad pasajera, como cuando te preguntas qué habrá sido de un compañero de la escuela que no has visto en años. Se dio cuenta en ese momento de algo profundo. El pánico de Clara cuando encontró aquella cámara había sido el regalo más grande que pudo haberle dado, porque esa reacción visceral le había dado permiso para dejar de dudar, para confiar en su intuición que llevaba meses gritándole la verdad, para elegirse a sí mismo sobre la comodidad de una mentira, para caminar hacia lo desconocido con la cabeza en alto. Todas las historias de traición terminan en tragedia. Algunas, como la de Julián, terminan en liberación, en descubrimiento, en renacimiento. Mientras Clara vivía ahora las consecuencias de sus decisiones egoístas, perdida en el desastre que ella misma había creado, Julián caminaba hacia un futuro brillante, un futuro construido sobre verdad, autenticidad y amor propio. Un futuro donde nadie tendría el poder de hacerlo dudar de su propio valor nunca más. El sol comenzó a salir sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos de dorado y rosa que parecían anunciar algo nuevo, algo hermoso. Julián se puso de pie y se estiró, sintiendo la brisa del mar acariciar su piel. Una nueva vida lo esperaba. Viajes a Europa, proyectos creativos que desafiarían sus límites, amistades verdaderas que habían sido probadas y fortalecidas, y la posibilidad, algún día, cuando estuviera listo, de un amor real, honesto, sin sombras ni secretos. Por ahora tenía algo mucho más valioso que cualquier romance, se tenía a sí mismo. Julián se había recuperado de las garras de un matrimonio que lo había hecho dudar de su propio juicio. Se había rescatado de una vida construida sobre mentiras. Y mientras miraba aquel amanecer glorioso, Julián sonrió. Una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro, que llegaba hasta sus ojos, que nacía directamente de un corazón sanado. El futuro lo esperaba, y por primera vez en años no tenía miedo de caminar hacia él. Hay momentos en la vida en los que nuestra intuición nos grita la verdad, pero el miedo a lo que podríamos descubrir nos mantiene en silencio. La historia de Julián nos enseña algo profundo sobre el valor de confiar en nosotros mismos, incluso cuando el mundo entero nos dice que estamos exagerando.
¿Cuántas veces ignoramos esas señales, esas corazonadas que nos advierten que algo no está bien, simplemente porque enfrentar la verdad nos asusta más que vivir en la mentira? Julián pudo haber elegido la comodidad de seguir fingiendo que todo estaba bien, pero eligió el camino difícil, el camino de la verdad. La cámara oculta no destruyó su matrimonio. Eso es crucial entenderlo. El matrimonio ya estaba destruido por las decisiones de Clara, por sus mentiras, por su falta de respeto. La cámara simplemente iluminó lo que ya existía en la oscuridad. Y aunque doloroso, ese conocimiento fue lo que finalmente liberó a Julián de una vida construida sobre falsedades. Porque vivir en una mentira cómoda siempre termina siendo más doloroso que enfrentar una verdad incómoda. Esta historia nos recuerda que la traición no nos define. Lo que nos define es cómo elegimos levantarnos después. Julián pudo haberse quedado atrapado en el rol de víctima, pudo haber usado su dolor como excusa para derrumbarse, pero en lugar de eso eligió reconstruirse. Eligió no permitir que las acciones de Clara determinaran su valor o su futuro. Y esa decisión, esa elección consciente de sanar y seguir adelante, es lo que lo transformó de hombre traicionado en hombre empoderado. Hay una lección poderosa sobre el amor propio en esta narrativa. Julián aprendió que amarse a sí mismo significaba no tolerar el engaño, no quedarse en situaciones que lo dañaban solo por miedo a estar solo, no sacrificar su paz mental por mantener una imagen de perfección que nunca fue real. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Es reconocer que mereces honestidad, respeto y reciprocidad en todas tus relaciones. También nos enseña sobre el poder de soltar. Julián no buscó venganza pública, aunque tuvo todas las herramientas para destruir a Clara socialmente. Entendió que su sanación no dependía del sufrimiento de ella, sino de su propia liberación emocional. Al quemar esos correos, al elegir no usar la información para lastimarla, demostró una fortaleza mayor que cualquier acto de venganza. Porque la verdadera fuerza no está en hacer pagar al otro, sino en liberarte del peso de la amargura. Las traiciones nos rompen. Es innegable. Pero en esas grietas es donde entra la luz que nos permite ver quiénes somos realmente cuando todo lo demás se desmorona. Julián descubrió una versión de sí mismo que no conocía, más fuerte, más resiliente, más auténtico. Descubrió que podía sobrevivir sin la mujer que pensó que necesitaba. Descubrió que su valor nunca había dependido de que Clara lo eligiera, sino de que él se eligiera a sí mismo. Para cualquiera que esté atravesando una situación similar, esta historia es un recordatorio de que el dolor es temporal, pero las decisiones que tomamos en medio del dolor determinan nuestro futuro. Puedes elegir quedarte en relaciones que te destruyen por miedo a lo desconocido. O puedes elegir el coraje de caminar hacia la incertidumbre con la certeza de que mereces más. El camino de la sanación no es lineal ni fácil, pero siempre, siempre vale la pena. Y finalmente, esta historia nos muestra que los finales también son comienzos. Cuando Julián cerró la puerta de su matrimonio, estaba abriendo simultáneamente la puerta a una vida que nunca hubiera experimentado si se hubiera quedado en su zona de comodidad. A veces lo que pensamos que es el peor momento de nuestra vida es simplemente el universo redireccionándonos hacia donde siempre debimos estar. Confía en el proceso, confía en tu intuición y, sobre todo, confía en que tienes la fuerza para reconstruirte cuantas veces sea necesario.